Bueno, yo soy membership del American Venus Forum y soy profesor emérito de la Universidad de El Salvador. Nosotros empezamos a trabajar en flebología en el Hospital Italiano de Buenos Aires en la década del 90 y de allí surgió nuestro primer libro que se llama justamente Venas Perforantes. En ese libro realmente recorrimos toda la historia y todos los tratamientos de venas perforantes y realizamos lo que nosotros consideramos que era necesario, el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas. Es importante que las técnicas, sobre todo que se hacen a través de la piel, tengan una incidencia gravitante en lo que el paciente considera su recuperación estética. Hay que tener en cuenta que la mujer moderna hoy tiene cargos gerenciales y quiere reintegrarse rápidamente a su oficina o a su lugar de trabajo, y para ella es fundamental no tener hematomas y no tener cicatrices visibles. ¿Cómo hemos logrado esa simbiosis? En primer término, y lo más importante, es que a la vena varicosa en cada sector que la misma incide en la clínica, la tenemos muy bien estudiada con el ecodoppler color el día anterior y con transiluminación. La transiluminación son aparatos que nos permiten ver a través de la piel hasta 8 milímetros aproximadamente del celular subcutáneo. Entonces, el día anterior a la cirugía marcamos perfectamente bien todos los trayectos varicosos cuya exéresis tenemos que realizar, con el criterio, número 1, que no queden cicatrices. Número 2, que no queden moretones, porque los moretones, la mujer moderna quiere evitarlos porque se tiene que readaptar a su medio ambiente y lógicamente quiere una evolución lo más rápido posible en el sentido de reintegrarse a la actividad laboral. Entonces, dos premisas son las importantes. Primero, que no queden cicatrices, que no haya incisiones. Segundo, que no queden moretones. ¿Cómo logramos la simbiosis de ambas cosas? Bien, primero, insisto en que cada trayecto varicoso tiene que estar perfectamente marcado con lápiz dermográfico desde el día anterior, cosa que lo hacemos rutinariamente. Segundo, obviamente, que nuestro sistema operatorio, preferentemente en el Mater Dei, esté, digamos, consustanciado con esta técnica. La técnica entonces es milimétrica. Buscamos que no quede cicatriz. Segundo, hacemos la exéresis del trayecto varicoso hacia afuera y cuando está exteriorizado, cerramos cada extremo apoyando la fibra láser en la vena varicosa extraída, de tal manera que se cierra previamente cada sector, el sector superior y el sector inferior del trayecto que será extraído, para dejar los dos cabos que se reintegran totalmente cerrados. De esa manera no hay sangrado
en el celular subcutáneo, debajo del celular subcutáneo, y logramos el primer objetivo, que esa paciente no va a tener hematomas postquirúrgicos. Esa es una primera ventaja. La segunda ventaja es que cuando quedan hematomas postquirúrgicos, en general hay una reacción telangiectásica porque hay un granuloma de reabsorción que hace que el organismo trate de reabsorber ese hematoma. Pues evitamos de esa manera el granuloma de reabsorción y evitamos de esa manera la proliferación de telangiectasias en el lugar donde se hizo la exéresis. Esta exéresis se hace en distintos lugares de la pierna, infrapatelar y también en el muslo, porque el marcado lo hacemos el día anterior con transiluminación. Eso es fundamental para que no haya incisiones, para que la microincisión sea absolutamente puntiforme y la exéresis sea absolutamente eficiente, con la incisión más pequeña posible. El hecho de reintroducir los dos cabos ya cerrados evita entonces los hematomas postoperatorios, con toda la secuencia que significa la reabsorción de los mismos. Estadísticamente, lo más importante, hoy los pacientes están muy informados de las patologías y de los tratamientos. Hoy vienen precozmente las pacientes que empiezan a ver en sus piernas telangiectasias o varices procedentes. De manera que, entonces, lo más importante es hacer un muy buen estudio ecodoppler color, informarle al paciente mediante láminas cuál es su patología, si son varices en colaterales o si está también insuficiente la safena. Si está insuficiente la safena, hoy la canalizamos en la región premalleolar con láser endoluminal y con el estudio previo con ecodoppler color sabemos esa insuficiencia hasta dónde llega. Digo que eso es muy importante porque en las décadas anteriores, en nuestro trabajo hospitalario, era factible eliminar la safena por fleboextracción y muchas veces se eliminaba en el sector proximal un trayecto que aún no estaba insuficiente. Por eso es preciso el ecodoppler color que demuestre dónde exactamente empieza el reflujo. De esa manera, con láser endoluminal bajo control ecodoppler, en el acto operatorio sabemos, y además ya lo tenemos marcado, dónde empieza el reflujo y solamente cerramos desde dónde empieza el reflujo hacia abajo. Una cosa muy importante es que las incisiones tienen que ser muy pequeñas para no dejar cicatrices en la región premalleolar donde se canaliza la safena. Y otra cosa que vemos con frecuencia es que la safena, cuando es insuficiente, genera un trayecto en la cara antero-interna del pie que muchas veces también se torna varicoso, y eso nosotros ya por táctica no lo cerramos con láser percutáneo. ¿Por qué? Porque van pegados a esos trayectos en el dorso del pie linfáticos que son muy importantes y que no se pueden ocluir
porque si no, los déficits linfáticos pueden generar edemas en el dorso del pie. Entonces, esos trayectos lo tratamos simultáneamente con escleroterapia de la manera que sea suficiente en su dosis como para cerrar el trayecto flebenctásico del pie. Pero es muy importante saber que los linfáticos del dorso del pie están muy adheridos o muy cercanos a las venas varicosas del dorso del pie. De manera que allí no efectuamos exéresis, sino el escleroterapia en espuma y, lógicamente, vendaje compresivo, como siempre, en forma de vueltas oblicuas ascendentes y vueltas oblicuas descendentes. Bueno, yo creo que el gran problema de la úlcera venosa es uno de los problemas que falta resolver en un sistema flebológico nacional que tiene que ser interdisciplinario, donde afortunadamente hay mucha comunicación con los médicos de sus distintas provincias y con los médicos de capital, además de manifestar gratamente que en todas las provincias de nuestro país la flebología ha progresado en una forma muy evidente en los últimos años. De manera que los centros derivativos del paciente en cada provincia tienen su centro quirúrgico avisado y con mucha experiencia que les puede resolver los problemas en cada provincia que éste se presenta. Estoy hablando, por consecuencia, los pacientes que nos llegan acá, ya sea de capital o derivados por el médico clínico. Y entonces, lo importante para cerrar una perforante insuficiente en el fondo de la úlcera es primero el ecodoppler color, que debe llegar a demostrar ese reflujo. Y luego no efectuar más la incisión debajo o detrás de los trastornos tróficos ulcerosos, como era la cirugía de Coquet en sus digamos, descripciones y aplicaciones a nivel hospitalario, que realizamos mucho en cuanto a esa experiencia, porque hoy preferimos tener ubicada la vena perforante insuficiente debajo de los trastornos tróficos. El ecodoppler color en general nos muestra esas imágenes. No hacemos más incisiones detrás de la úlcera, ni levantamos el colgajo que tiene la úlcera, sino que por encima de los trastornos tróficos introducimos una cánula que nos permite, bajo control ecodoppler, llevar la fibra láser dentro de la cánula al encuentro de la perforante insuficiente. Cuando ese encuentro lo constatamos, pues ahí la descarga láser va a cerrar la perforante insuficiente. Obviamente se hacen los controles que correspondan para constatar que esa perforante quedó cerrada. Pero eso consideramos que es un adelanto muy importante. Nosotros tenemos ya, como usted lo ha dicho, varios libros publicados. Aquí hay algunos de ellos, pero fundamentalmente el trabajo que venimos realizando con el apoyo
de Sidus, que por supuesto agradecemos explícitamente, nos ha permitido hacer una nueva edición que contempla los aspectos más importantes de la insuficiencia venosa y que hemos logrado una publicación, por un lado online y por otro lado una publicación escrita, que para nosotros es importante en el sentido de la difusión de nuestras técnicas y de nuestras experiencias. De manera que mi explícito agradecimiento al laboratorio Sidus. Bueno, uno de los que tenemos es precisamente el de perforantes insuficientes y sus alteraciones secundarias, o sea, la fibrosis secundaria que produce el mantenimiento del reflujo a través de los años. Buscamos entonces, con el estudio ecodoppler, tratar a la vena perforante lo más precozmente posible para evitar la fibrosis que produce su insuficiencia a través del tiempo. Por consecuencia, si logramos ese objetivo, vamos a lograr un resultado postquirúrgico más completo, más amplio, pero sin la fibrosis reactiva que la perforante insuficiente a través de los años produce. Es importante también decirles que es necesario dividir la importancia de las perforantes infrapatelares del tercio superior y medio de aquellas perforantes insuficientes del tercio distal. Las perforantes insuficientes infrapatelares del tercio superior y medio son perforantes indirectas. Esto quiere decir que tienen interpuesto el sinusoide intramuscular entre el sistema venoso profundo y el superficial. Ello hace que generen varices secundarias, pero no trastornos tróficos. En cambio, las perforantes del tercio distal de la pierna, llamadas perforantes directas de Cocket, no tienen interpuesto ese sinusoide entre el sistema profundo y el sistema superficial. Son directas, tienen reflujo directo y ellas producen más que nada lipodermatoesclerosis y úlceras venosas si el tratamiento no se realiza en el tiempo oportuno. El mantenimiento del reflujo de una perforante directa produce lipodermatoesclerosis hasta un extremo o hasta un momento que la fibrosis de tejido fibrótico denso que se produce precisamente como causa de ese reflujo en el celular subcutáneo va provocando el bloque escleroindurativo pigmentario que termina con la úlcera venosa. De manera que el cierre de las perforantes directas precozmente es fundamental. Eso tiene que ser buscado por el clínico, tiene que ser buscado por el flebólogo, por los cirujanos actuantes, para que las perforantes directas de Cocket del tercio distal de la pierna sean debidamente diagnosticadas lo más precozmente posible y sean tratadas lo más precozmente posible para evitar la lipodermatoesclerosis que termina siendo una fibrosis que ocluye,
no solamente vasos venosos, sino también linfáticos, pero que fundamentalmente provoca una fibrosis reactiva que al crear esa induración va formando no solamente el bloque escleroindurativo, sino que puede extenderse funcionalmente a la articulación tibio-peronea astragalina, creando con el tiempo una mayor flexibilidad de la misma. Nosotros hemos visto en distintas épocas hasta pacientes con esclerosis de la articulación tibio-peronea astragalina y fijación en varo que lleva a una forma de limitación funcional muy importante en el paciente que lo padece. Afortunadamente, en los últimos años se ha disminuido la visión de esos casos extremos y creemos que eso se debe a una mayor difusión de la flebología, a un mayor intercambio entre los médicos clínicos y los médicos tratantes, los flebólogos, los dermatólogos, que tienen una función muy importante en la detección de los trastornos tróficos en cuanto a las manifestaciones dermatológicas que estos incluyen.